Vamos con otro tema. Hoy comenzó a regir una nueva alza en las cuentas de la luz, la que en promedio será de un 7,1%. La zona norte será la más afectada con aumentos de casi 12% en la ciudad de Antofagasta. Para amortiguar estos avances en los precios, comenzaron también las postulaciones al subsidio eléctrico. ¿A qué se debe estas alzas? ¿Cuáles son los productos, por ejemplo, que consumen más energía? Un tema que siempre conversamos con un experto, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Humberto, placer tenerte acá. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Primero que todo, indicar que nadie quiere que la luz siga subiendo, ¿verdad? Porque ya venimos de un proceso de descongelamiento, ¿verdad? Y es molesto para todos. Aclarar, esto nos viene por el tema de la normalización de los precios tras el descongelamiento. Por eso quería hacer la diferencia. Muy buen punto. La actualización que se debiese implementar durante estos días responde a lo que está establecido en la normativa vigente. El proceso de descongelamiento de la tarifa terminó en enero del 2025, es decir, a partir de este año estamos todos pagando lo mismo y estamos devolviendo esta gran deuda que tenemos con las empresas generadoras. Y lo que viene ahora en julio es la actualización que está establecida en la normativa vigente, en la Ley General de Servicios Eléctricos, y responde únicamente o principalmente a cómo el tipo de cambio impacta en el precio de la electricidad, que es el 70% de la tarifa. Entonces acá no estamos hablando de una deuda nueva, no estamos hablando de seguir pagando deuda. Esto es lo habitual. Esto es lo normal. Ya. Como se actualizan los combustibles, la parafina, la benzina, el petróleo, como sube el pan, de la misma forma, desafortunadamente, sube la cuenta de la electricidad. Bueno, ese punto, para que nos lo explique también a quienes nos ven. Porque tú dices por el tipo de cambio. Sí. Pasa esto, por ejemplo, con los combustibles. Lo hemos dicho muchas veces de que como somos importadores netos de petróleo, los contratos son en dólares. Ahora, la electricidad se genera en Chile. ¿Por qué el tipo de cambio influye acá? A ver, lo que pasa es que hay dos tipos de clientes en el sector eléctrico, los regulados, ¿verdad?, y los libres. La gran mayoría somos clientes regulados que estamos sometidos a una fijación de precio que establece la Comisión Nacional de Energía. Entonces, el 70% de la tarifa, que es el precio de la electricidad, se determina a partir de contratos de largo plazo, para que el usuario, digamos, del residencial, digamos, esté protegido de estas variaciones del mercado internacional. Entonces, esos contratos, que se firman entre 15 y 20 años de duración, están establecidos en dólares. Entonces, el tipo de cambio, ¿verdad?, cuando nos juega una mala pasada, el traspaso a peso es más costoso para nosotros. Pero si el tipo de cambio es favorable, debiésemos haber visto una disminución. Esto puede ser para bien o para mal, digamos. Justamente, igual que el tema del MEPCO. Entonces, indudablemente, en esta oportunidad, el tipo de cambio nos jugó una mala pasada, sube y eso impacta directamente en una actualización al alza del precio de la electricidad, que es el 70% de la tarifa. Ahora, es un promedio 7%. ¿Cuáles son las zonas o sectores que van a ver una mayor alza o eventualmente una menor alza, digamos, ese promedio? A nivel, ¿Y por qué también? A nivel nacional, el promedio, cuando tú lo planteas, es un 7%, pero siempre hay diferencias hacia el alza o disminución. Los casos más complejos son los del norte, ¿verdad?, donde la región de Atacama puede llegar incluso hasta un 12%. ¿Y el motivo por qué? Porque los contratos son distintos entre las diversas empresas generadoras y distribuidoras que hay. Desafortunadamente, ¿verdad?, no existe la posibilidad de que el alza sea parejo para todos los usuarios del país. No hay un único contrato, digamos. Exactamente, homologado. no hay contratos únicos, pero de todas maneras hay un mecanismo que trata de armonizar los incrementos, pero desafortunadamente todavía quedan estos contratos que son un poquito más costosos y van a impactar más fuerte en la zona norte. En la zona norte va a impactar. Exactamente. No así en la zona sur, que ya tienen los precios más altos, digamos, en términos de electricidad. O sea, las tarifas dependen de la comuna donde estemos ubicados geográficamente. Entonces, en general, siempre las alzas son mayores para la zona central en promedio y aparecen estas situaciones bien puntuales, sobre todo en la zona norte. Pero insisto, esto no es una deuda pendiente, es una actualización normal y que desafortunadamente estamos sometidos al tipo de cambio que nos juega una mala pasada. A nadie le gusta, pero ¿no debería haber más alzas de la luz por lo menos este año? A ver, hay que ser transparente también. Por eso lo invitamos, Humberto Verde. La tarifa eléctrica tiene tres componentes. Sí. El precio de la energía es 70%, el cargo por transmisión que pesa un 10%, que se actualizó también, pero como la variación fue casi cero, ¿verdad?, nadie se dio cuenta. La distribución nos queda una tarea pendiente, porque la distribución también se congeló el 2019, pero por un motivo distinto a los mecanismos de estabilización. Y hay una deuda que saltar con las empresas distribuidoras. Y que esa deuda, de una u otra manera, está en torno a los 800.000 millones de dólares, dependiendo si es con interés o sin IVA, el diferente escenario, pero ese es el rango. Y esa deuda hay que saldarla. Entonces, actualmente se está llevando un proceso administrativo que lo coordina la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que va a determinar cuántas cuotas tenemos que pagar para saldar esta deuda y qué porcentaje. ¿Por qué no se ha llegado al
proceso legislativo, como sucedió con el primer descongelamiento. Digo, el primero que estábamos comentando. Porque, ¿cuál es la diferencia? En definitiva, las situaciones son parecidas, son deudas pendientes, pero Sí. en el caso de la generación eran 6.000 millones de dólares. Acá estamos hablando de un monto importante, pero menor. E indudablemente, este problema con la distribuidora ha pasado muy bajo perfil. Entonces, la alternativa que tiene la autoridad en este momento es insistir en el Parlamento y implementar un mecanismo de pago de deuda en el largo plazo, o derechamente implementar los mecanismos que son recurrentes cuando quedan estos saldos pendientes. Porque es distinto 6.000 millones de dólares, 800 millones de dólares. Es correcto, es plata exactamente. importante, pero estamos hablando de dimensiones completamente distintas. Lo importante es que cualquier mecanismo de congelamiento de la tarifa siempre genera una deuda, y esa deuda hay que pagarla. Entonces, de aquí para adelante, ojalá no volvamos a congelar las tarifas, y en buena línea está, digamos, la vigencia de este subsidio que implementó el gobierno con el fin de poder ayudar a las familias vulnerables. ¿Cómo lo evalúas tú, el subsidio eléctrico? A ver, en estricto rigor uno esperaría tener recursos infinitos y poder ayudar a todas las personas, pero también hay que ser realista. Las políticas públicas las tiene que financiar el Estado, Claro. porque el Estado es el que entrega los subsidios. Entonces, el Estado debe adecuar los recursos de una u otra manera a lo que la caja tenga disponible en este momento. A partir de los números que nosotros manejamos, digo nosotros como equipo y particularmente que he hecho yo, con el IVA extraordinario producto del alza de las tarifas se alcanza a cubrir el 1.800.000 de familias que tiene planificado el Ejecutivo para el segundo semestre. Entonces, con el aporte del Estado se debiese cubrir el subsidio sin mayor dificultad. En ese sentido lo ven positivo. Más allá de que es positivo el objetivo del rango y el objetivo que tiene el subsidio eléctrico y la visión como política pública del gobierno. Sí, si uno hace historia, a mí me tocó afortunadamente participar en la discusión del 2019 con los mecanismos de estabilización, y muchos parlamentarios pidieron en su momento un subsidio. Y 5 o 6 años después, la solución sigue siendo un subsidio, pero con una deuda tremenda que tenemos que pagar de aquí al 2035. Claro, antes era subsidio sin deuda, ahora es subsidio con deuda. Con deuda. Entonces, lógicamente, como la deuda es tan grande, ¿verdad? Y las alzas han sido importantes, sin perjuicio que este mecanismo de normalización tarifaria evitó una alza de un 150%, a nadie le gusta que las tarifas sigan subiendo cada 6 meses. Entonces, esperemos que este sea el último año, ¿verdad? Y de aquí en adelante las tarifas se normalicen y finalmente los contratos baratos empiecen a tener su efecto en la tarifa final. Y lo interesante, Humberto, es que con el paso de los años también hay un consumo distinto de la electricidad. O sea, se ha hablado de los beneficios de electrificar, digamos, el día a día, desde ya no tener la cocina a gas, sino eléctrica. La encimera eléctrica, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo de lo que ha sido los cambios en términos de la casa, bien en práctico. También de la industria, ¿eh? El Estado tiene una política pública que la está liderando el gobierno de turno, ¿verdad?, donde pide avanzar en la transición energética. Sí. Y eso implica descarbonizar las casas y por lo tanto tenemos que utilizar electricidad. Entonces ahí está un poco lo paradójico. La autoridad pide que utilicemos electricidad, pero la electricidad en este momento es mucho más costosa para calefaccionar que otras fuentes de calefacción, como por ejemplo la parafina. Sí, claro. Entonces indudablemente estamos en esta coyuntura, pero yo insisto, es parte de un proceso duro que estamos viviendo. Afortunadamente el gobierno está aplicando este subsidio, que hay recursos para financiarlo con aporte estatal, y esperemos que esto se pueda normalizar de aquí en adelante. Y respecto a lo que comentaba al inicio, estamos en una época donde utilizamos mucha electricidad para calefaccionarnos. Entonces, indudablemente, parece que el efecto fuese doblemente negativo, pero esperemos que esto pueda llevarse de la mejor manera posible. Y aquí, en lo práctico doméstico, digamos, hay recomendaciones también que se pueden dar, lo hemos conversado en otras veces, Humberto, y en esto de la electrificación, porque también la tecnología permite consumir menos en un uso de la electricidad con respecto a años anteriores. Tú lo has comentado, las ampolletas, por ejemplo. Sí, afortunadamente una política pública exitosa, porque han habido otras que no ha sido tanto, es que ya en Chile solamente se autoriza vender iluminación eficiente. Sí. Por lo tanto, No la incandescente. Exactamente. Entonces, la iluminación es de bajo consumo. Ahora, en esta época, todo lo que genera calor produce mucho consumo de electricidad. De la misma forma que en el verano, lo que genera frío eleva el consumo eléctrico. Entonces, las recomendaciones son utilizar de la manera eficiente todo lo que genere calor. ¿Y qué implica eso? La lavadora y la secadora con carga máxima. Ya. De una u otra forma, si uno va a Porque genera calor con exactamente. En el secado. Exactamente. Si uno va a calefaccionar, ojalá las puertas y ventanas selladas. Y ojalá utilizar cortina un poquito más gruesa para que el calor no se pierda. Si vamos a utilizar el hervidor, que es de alto consumo, utilizarlo con el termo, porque de una otra manera uno no se da cuenta, pero 3 o 4 veces al día el hervidor lleno, al final del día son 5.000 pesos en cuenta la luz al final de mes. Está bueno eso, ¿eh? Al final del día 5.000 pesos con 4 cargas completas. 4 cargas completas todos los días. Un día 5.000 pesos.
O sea, todos los días del mes. Perdón, todos los días del mes son 5.000 más. Exactamente. Efectivamente. Entonces, el hervidor con el termo es una buena alternativa. Y por otro lado, si la familia le da la billetera, ¿verdad? Y están los recursos y va a invertir en electrodomésticos que sean de alta eficiencia. Nosotros tenemos una ley de etiquetado de eficiencia energética, que mientras más cerca el color verde de la letra A, más eficiente es. Y si tiene la posibilidad de invertir en calefacción, ojalá que sea aire acondicionado. Porque el aire acondicionado tiene la posibilidad... Con tecnología inverter en este caso. Exactamente, que tiene la posibilidad de usarse para refrigerar en el verano y calefaccionar en el invierno. Eso, los aire acondicionados para la calefacción o climatización en este caso, ¿no consumen tanta electricidad? Uno pensaría que sí, digamos, por el armatoste que te instalan ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Si uno hace un cálculo aproximado para un aire acondicionado de 16 metros cuadrados, living, comedor de la casa, ¿verdad? Por 1 hora al día, la cuenta a final de mes puede subir entre 5 y 6 mil pesos. Dependiendo del BTU, que es también la potencia, ¿no? 16.000 BTU, que es efectivamente el equivalente a la potencia para los aire acondicionados. Entonces, la ventaja del aire acondicionado es que lo puedes utilizar para refrigerar, no así la estufa eléctrica que solamente te permite utilizarla para calefaccionar. Entonces, en el entendido que estamos en un periodo de cambio climático donde el invierno es muy frío y el verano es muy caluroso, el aire acondicionado, a pesar de que tiene una inversión alta, da una prestación durante los 12 meses del año. Ya, ahora, déjame hacerte un paréntesis, y quienes han podido acceder a esto, que no son pocos a esta altura con respecto a años anteriores, lo que tiene que ver con los paneles fotovoltaicos, casas que ya van instalando paneles fotovoltaicos, hay una inversión importante ahí, pero siempre se habla de que el retorno justamente para este tipo de situaciones o cuando se corta la luz es impresionante. Sí, ahí hay dos cosas. Con los paneles fotovoltaicos uno puede hacer dos cosas. Puede consumir electricidad en la casa y de esa manera reducir el uso de la electricidad que provee la empresa distribuidora, o inyectarla a la red y la empresa distribuidora le va a pagar. Actualmente lo que más conviene es utilizarla en la casa. En el fondo, la recomendación es, en la medida que se tenga la posibilidad de hacer una inversión sobre los 3, 4, 5 millones de pesos, sí, por eso es importante. Es una inversión alta, utilizarla para reducir su consumo eléctrico y de esa manera reducir el uso de electricidad desde la red. Fíjate que varias industrias de hecho por eso están aplicando ya energía solar, digamos, no dejando de lado lo que es la del sistema interconectado central, o sea, perdón, del gran sistema eléctrico. De la red eléctrica. De la red eléctrica, pero para de alguna manera ir compensando y por corte, digamos, eventuales. Exactamente. Ahora, respecto a las situaciones de emergencia, los paneles sí o sí tienen que ir con un grupo de batería, porque cuando está lloviendo, ¿verdad? O cuando está de noche se corta la luz, los paneles no van a cumplir el objetivo. Tiene que tener el almacenamiento. Exactamente. Entonces ahí la inversión se eleva un poquito más. Entonces la medida que se puede hacer, efectivamente es una solución, pero como tú muy bien planteas, tiene un costo de inversión bastante alto hasta ahora. Ya. Me aterrizo a otros productos, secadores de pelo. El secador de pelo es una estufa. Ya, porque genera calor. Aquí la gracia es que se genera calor, gasta más. Exactamente. Ahora, nosotros no vamos a utilizar... No se seque el pelo, digamos, en invierno más encima. No vamos a utilizar el secador 1 hora, pero indudablemente también es parte de los electrodomésticos que son de alto consumo. Entonces, secador, o sea, estufa, secadora, lavadora, la plancha, horno eléctrico. La plancha también. Efectivamente. Sí. La cocina eléctrica, que desafortunadamente hay casi departamentos que son full eléctricos, entonces la cocina no hay cómo no utilizarla. O tú puedes tener una a gas, pero también una cocinilla eléctrica. Claro, pero ahí son otros los riesgos colaterales que aparecen, pero es una alternativa. Entonces, al final del día, todo lo que genere calor es de alto consumo y sobre eso electrodoméstico es tratar de hacer una gestión para que utilicemos eficientemente la electricidad, sobre todo en este periodo de tiempo que el calor es lo más importante en la casa. O sea, por iluminación no hay tanto problema, Exacto. Digamos, porque ya todos son LED, todos son de bajo consumo. En tema de generar calor, ahí hay que tener mucha atención. ¿Hay otro uso, digamos, eléctrico pensando en una casa? Esos son como los dos grandes, digamos. Sí, en la estufa, ¿verdad? Bueno, para que nos vean por la tele también. Ahí consume muy poco. Sí, efectivamente, los televisores hoy día son muy eficientes, igual que el refrigerador. Ya. El refrigerador antiguamente era de alto consumo, indudablemente. La idea no es abrir y cerrar el refrigerador a cada rato y poner cosas calientes, pero no es de los electrodomésticos de alto consumo. El escaldazono, que también es muy... Eso, buena idea. Aquí varios usan escaldazón. Dentro de los cuales me incluyo. No es de alto consumo, es de unos electrodomésticos. Aunque genera calor. Aunque genera calor, no es de alto consumo, ¿verdad? No es equivalente a una estufa. Entonces, indudablemente no va a gestionar, no va a mover mucho la aguja si es que utilizamos el escaldazono varias horas durante la noche. Ahora, lo último, clásico esto, ¿eh? Yo creo que te lo he preguntado mucho, pero te lo vuelvo a preguntar. El consumo vampiro. Por ejemplo, en su televisor, cuando usted apaga el televisor, el botoncito rojo que queda.
Porque sigue consumiendo electricidad, pero muy, muy, muy bajo, ¿no? Nosotros hemos hecho simulaciones de una casa en la universidad y nos hemos dado cuenta que no llega ni al 5 o 6%. Entonces, si uno quiere hacer gestión de la cuenta, al final del día todo suma. Pero si uno quiere hacer una gestión efectiva, los electrodomésticos que más consumen son aquellos que generan calor. Y sobre esos hay que tener cuidado. La cafetera que uno prepara café con cápsula, también es un electrodoméstico de alto consumo. Entonces, eso aunque genere menos calor que un hervidor. Justamente. En términos de potencia. Exactamente, pero indudablemente también es de alto consumo. Ya, pues, ahí están las recomendaciones. Muy buenas como siempre. Humberto Verdejo, gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Igualmente, gracias. Cuídate, chao. Chao.